Incido también la pasada, ¿eh? 2 palabras, voy a pedir una reflexión. ¿Está con nosotros, voy de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? ¿Qué le parece? Me voy con lo que se está despidiendo también como concejal. Está con nosotros la concejal de la Unión Cívica Radical de Necochea, Adriana Pérez, que está a punto de terminar su mandato el 10 de diciembre próximo. Adriana, buen día, un gusto. Buen día. Gracias por haber venido, un placer. Bueno, Gaby Espinosa, que es la que coordinó la nota, que hablé con ella ayer, hablamos varias veces, que es concejala titular del bloque Nueva Necochea. Gaby, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un placer. Tráete un poquito más, vos que sabes. Dale. Baja de acá. Bien. Y también Evangelina Almada, integrante del bloque de concejales de Unión por la Patria PJ, a punto de cambiar su nombre, espero, ¿no? No sé si seguirán amigos todos después, el 10 de diciembre. Dios sabrá, mirá cómo se ríe. ¿Tan mal lo que digo? Evangelina, buen día, ¿cómo estás? Hola, Jorge, vos siempre armando lío. No, yo no. Ustedes son los que se pelean son ustedes. Nosotros lo contamos los líos. Estos intrusos. Está muy bien. ¿Viste? Como Jorge Rial, ¿viste? Que sí. cuando se peleó con Lucho Avilés, gran Lucho Avilés, que la gente no sabe quién es. Ese armaba los líos, en serio. Claro, Bueno, claro. ustedes están. En la hoguera de las vanidades están todos los partidos políticos, les quiero contar, no están solo en uno solo. Bueno, ni hablemos de allá, de la señora, ¿me entendés? Que es toda una historia. Bueno, vamos a los otros temas más importantes. Mañana está llegando este hombre a Necochea. Sí, señor. Mañana el Consejo Liberante de Necochea se va a vestir para algo que han venido el Consejo Cerca, que es un proyecto, un programa que lleva adelante el Consejo Liberante de Necochea y ha tenido desarrollo durante buena parte del año. Pero mañana está viniendo una persona que para mí, 40 años después, escuchaban por Radio Mitre el juicio de las juntas a la noche con Rodari, hablaba la municipalidad del departamentito con mi señora, todavía no había nacido mi hijo mayor. Vivimos el juicio de las juntas hace 40 años y mañana uno de los camaristas que tuvo a su cargo aquello que empezó en un mismo año y terminó en el mismo año, vamos a ver si pasa con algo con el tema actual hoy, va a estar en Necochea, que es el doctor Ricardo Gil Lavedra. Bueno, arranque, mañana vamos a hablar, Ricardo Gil Lavedra tiene su corazoncito, creo, en el radicalismo, entonces vamos a hablar con Adriana de este tema, que invitando a la gente a participar de la llegada de este hombre en una jornada a las 6 de la tarde, el Consejo Liberante totalmente libre, gratuito el acceso, esto queda claro, para escuchar y para poder tomar nota de lo que va a pasar mañana. ¿Es así? Cuéntenos, a ver, Adriana, Sí, escuchamos. ¿Sí? Mañana vamos a tener la presencia de Ricardo Gil Lavedra. En realidad, lo que mañana de alguna manera nos volvemos a reunir es para repensar y revalorizar lo que significó el juicio a las juntas. Sí. En realidad, si bien el juicio a las juntas obviamente acontece y se da por una decisión del entonces presidente de la Nación, Ricardo Alfonsín. Raúl. Perdón. Raúl Ricardo. Raúl Ricardo. Es cierto, pero... Un fallido. Creo que también fue un logro de toda la sociedad argentina. Veníamos de una etapa oscura, de años de un gobierno dictatorial y fue una gran apuesta y digamos, se concretó el reclamo y el trabajo que habían venido haciendo también los organismos de derechos humanos y parte de los partidos políticos. Entonces me parece que recibir a una figura como Gil Lavedra nos pone otra vez en lo que significó el juicio a las juntas, que fue único en el mundo. Exactamente, en democracia estamos hablando, ¿no? Mañana, obviamente. Mañana, el doctor Ricardo Gil Lavedra, que está bárbaro, se lo nota de salud, pues se lo ve muy rozagante, 40 años del juicio de las juntas militares, reflexión y memoria, le agregaron abajo ustedes los integrantes de toda la Cámara Federal, le agregaron abajo en el flyer. Exacto. Me parece muy justo eso, no, Gabriela, también. Sí, en realidad yo quiero por ahí, desde el programa Consejo Cerca, resaltar la importancia de la democracia y del sostenimiento. Si bien hoy estamos hablando en el marco de los 40 años, pero creo que en lo cotidiano y en esta posibilidad de tener un ámbito como este Consejo Cerca, que a veces no se le da el valor que se merece, porque en realidad lo que hace el Consejo Cerca es trabajar interdisciplinariamente desde el legislativo, el ejecutivo y la sociedad en todo su contexto, alcanzando y trayendo contenido. Tuvimos el de la universidad la semana pasada, esta semana muy interesante, la posibilidad de que la ciudadanía se acerque, comparta, y en esto de sostener la democracia me parece que es
un tema importante y no es importante aquellas fechas que Bien, por ahí bien, nos bien. Estamos hablando pero- Obviamente, sí. obviamente, Bien. pero la presencia de un actor importante de nuestra democracia, de nuestra sociedad, como Bien. es el doctor, en este marco me parece que tener la historia viva, contada, porque a veces sabemos la historia desde lo que leemos, desde los... Bien, los medios, exactamente. Pero tener la historia contada desde él mismo, con la emocionalidad, seguramente como ser humano le han pasado un montón de cosas en estos 40 años. Bien. Es importante compartirlo. Sí, sí. Me parece que resaltar eso Bien. también es importante. Che, Evangelina, vos sos titular de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Sí, Liberante. sí, con el Y concejal. esto está... ¿Con quién compartís? Con el concejal Alejandro Videgain, Alejandro. que la verdad que ha trabajado un montón. Bueno, un hombre de radicalismo también, que termina su mandato ahora. Y bueno, ahí los derechos humanos están arriba de la mesa, Tal queda cual. claro, ¿no? Sí, sí. Queda claro. Yo recuerdo, perdónenme que haga memoria y no tiene nada que ver, pero cuando pierde Malvinas el gobierno militar, yo trabajaba en la radio, en Radio Necochea, ya empezaba a trabajar también en el diario, y empezó a venir la democracia, y habían sucedido cosas que nosotros no sabíamos que había sucedido. Cuando escuchamos el juicio, porque lo escuchamos, Marita se tiene que acordar, lo escuchábamos y a la noche había un compendio en las radios porteñas, todas, en las radios porteñas, y nos enterábamos de todo lo que había pasado. Porque estaban los testimonios de los testigos, que iban y estaban todos las autoridades militares, que parte de la dictadura, sentadas ahí, escuchando, ¿no? Está más la película en 1985, Sí, que hace poco la vimos sí. con Darín, que ese remate es maravilloso. Y bueno, mañana va a ser, mañana mucha gente que es de aquella época, vendría a ser, va a estar seguramente queriéndolo escuchar a Ricardo Gil Tal Saavedra. cual. Bueno, me imagino que tiene valor simbólico incluso para la lucha de los instituciones que defienden estas cosas, los derechos de la gente, de no matar al otro por matarlo, por cuestiones de la política, estamos hablando, ¿no? Especialmente. A ver, una reflexión. Bueno, la verdad que cuando empezamos a trabajar sobre esto, sobre hacer un homenaje a los 40 años del juicio a la Junta Militar. Que va a incluir el monumento también, de pasada. Exacto, bueno, ahora voy a explicar también eso. No se llegaron con los tiempos, en realidad no lo vamos a poder hacer mañana. Se está trabajando, ya está casi todo listo, pero falta emplazarlo. Bien. Y eso lleva un trabajo Físico. por seguridad. Está perfecto. Tiene que No hay estar- que apurarse, está Exacto. perfecto, no háganlo, no hay que apurarse. Bueno, cuando empezamos a trabajar sobre esto, Alejandro Videgain, el concejal que comparte conmigo la comisión, me trae a la mesa la posibilidad, a través del doctor Ascoiti, De Perico. exacto, de poder traer a Gil Saavedra. Y la verdad que nos pareció maravilloso, porque como dijo Gaby, es la historia viva, ¿no? Contada en primera persona de lo que significó, porque tal vez no le demos el valor que significó ese juicio. Porque la verdad que los militares querían que lo juzgara un juzgado militar. Sí, señora. Entonces, La democracia peligraba en ese momento, Sí. ¿no? Claro. Estuvimos azonadas militares. una democracia muy estaba- Por debilitada. eso hay que evaluar el contexto, El que me contexto. parece Sí, muy sí, sí. importante en esto que está diciendo Eva, ¿no? No, y te cuento, Eva, para que sepas, yo era jovencito, cubría las sesiones de consejo. Entonces venía el ingeniero Pagani, ya fallecido, me decía, Jorge, hay que cuidar la democracia. Jorgito, me decía. Y después venía Alfredo Vidal, fallecido. Jorge, tenés preparado el pasaporte, me decía. Toda una ironía. ¿Por qué? Porque no Fueron se sabía. muchas las presiones que había. Una cosa que era... Tremendo. Yo quiero contar el clima que había en ese momento, que es, bien dijo Adriana, la sociedad sostuvo el juicio. Totalmente. La sociedad sostuvo a Alfonsín en la decisión política, Sí. que el tipo asume y a los 2 días, enjuícienlo. Yo decía, bueno, me acuerdo que los pasillos de Radio Necochea, gente que no estaba de acuerdo con la democracia, y dice, bueno, se va a acabar esto. Así decían algunos. Me reservo sus nombres, porque algunos han fallecido. Bien, dale, seguí. ¿Y? Yo creo que Alfonsín justamente entendió lo que exigía la sociedad Muy y lo bien. llevó a cabo. Claro, ahí está. En una democracia totalmente debilitada, donde el mismo presidente tuvo levantamientos. Sí, Vos señor, lo- las vos te acordarás. sonadas, bien, Semana Santa, bien. Y ahí también fue sostenido. Por los pueblos que salía a la calle, el a pueblo- las plazas. Y la verdad que otros partidos políticos también. De hecho, vos te acordarás de Cafiero. Ah, no, querida, acá en Necochea, Taraborelli.
Me acuerdo, era un jueves que arrancó Semana Santa, un jueves, un miércoles a la noche había una discusión de la dirección de los medios donde yo estaba, qué se hacía. Y los dueños decían no, bajaban línea a nivel nacional de los medios de comunicación. ¿Qué hacer ante esto? Estaba Argentina Televisión a color, ¿me entendés? Y acá Taraborelli, no, el bloque radical, el tuyo. Trajeron un televisor blanco y negro para seguir la evolución de lo que estaba pasando en la Argentina y lo pusieron en el Salón de la Democracia, donde ustedes se tienen las comisiones. Se crea la Comisión de Defensa de la Democracia, donde está hoy la semiprivada ahí de la Municipalidad de Necochea, y con el radicalismo muy activo en ese momento, muy activo. Lo cuento el contexto que era, y Taraborelli el domingo, ya había hablado Alfonsín, sale... Viste que vos ves la municipalidad y tiene como un pasillo que une la privada con lo que vendría a ser el área de prensa. Ahora, bueno, salió Taraborelli a hablar a la gente. Estaba... La plaza llena, sí, yo estuve. estuve. Estaba todo lleno. Y le dirigió la palabra. Le dirigió la palabra a Coco Taraborelli, que de hablar Coco estaba, que bramaba, porque él era un defensor, había sido un defensor de gente que incluso habeas corpus, había tenido toda una militancia como abogado laboralista especialmente, ¿no? Y Taraborelli le habló. Y los radicales y los peronistas era una sola cosa, nada más lo cuento, nada más como tatito, ¿me entendés? Exacto, pues, o sea, había que sostener la democracia, por eso hablaba de Cafiero, que en realidad fue... Al lado de Alfonsín, parado en la Casa Rosada. Bien. Imagínate la importancia que tiene la democracia, ¿no? Que hay ahora que, ¿viste? Hay cuestiones en las cuales la sociedad se une y la sociedad exigía en ese momento que sean juzgados los militares por un tribunal civil. Bien. Y bueno, y eso es lo que vamos a escuchar. E invitar a la gente mañana. Por supuesto, todo. Y también quiero destacar el rol de la Comisión de la Memoria Militante, que también ha participado en las comisiones, que va a estar presente, que vienen haciendo un trabajo también de sostenimiento de la memoria a lo largo de todos estos años, que también quiero destacar eso, ¿no? Bien. Bueno, la idea de esta nota de juntar a las tres señoras que están acá sentadas, que son, una termina su mandato, es el perfume de mujer que... Bueno, cuando arrancó el primer Consejo Liberante no había ni una mujer. Sí, 18 hombres. Hoy tenemos... ¿cuántas son ustedes? A ver, contame, ayúdame. ¿Mitad y mitad? ¿La mitad? ¿El no, 50 somos no? menos mujeres. A ver, dale. El bloque radical 1. 3. ¿Ustedes son 3? 5... 6. Mariela 7, la chica de la transformadora 8, por eso 7, 8 más bueno. Somos 3 nosotras, una la transformadora, Mariela 5, Rocío 6, claro. ¿Y Rocío? 8, 9. Somos 10. La mitad. Chicas, si se tiene que cubrir el cupo. Muy bien, señorita. Sí, pero vos no te olvides que la política todavía sigue teniendo esa No, cosa. por supuesto. Que primero ponen el varón. Si entran 3, entran 2 varones y una mujer. Y si va a entrar uno solo, ponen un varón adelante la mayoría de las veces. Porque lo vemos en las listas. Pero fíjate, me refiero que el cupo después se debe cubrir. Sí. Bueno, Libertad Avanza nos dio un mal ejemplo en esto, ¿no? Porque estaba la señora que me guste o no, que era a renunciar al señor Esper, ella era la que seguía en la lista y bueno, hicieron todo lo posible que apareciera el señor Santilli, que ha renunciado incluso a ser diputado para ser ministro. La verdad, tenemos un gobierno que yo soy crítico del actual gobierno, más allá de que la gente en Necochea ha acompañado y bueno, hay que respetar esto del sistema, cómo funciona. Bueno, mañana invitados, entonces a las 6 de la tarde, a los que quieran escuchar al doctor Ricardo Gilavedra, 40 años del juicio de las juntas militares, reflexiones y memorias, a las 6 de la tarde en el Consejo Liberante, Consejo Cerca. Sí, aclarar también e informar a la audiencia que también se transmite por... Consejo TV. Consejo TV por el canal de YouTube del Honorable Consejo Liberante. Ahí lo voy a estar mirando yo seguramente. Así que, y anda... Está bueno que... Tengo un tema privado que vos ya sabés muy bien cómo es y que no lo voy a contar acá, que me demanda quedarme cerca de casa, dentro de mi casa. ¿Bien? Pero bueno, es una buena herramienta también para aquellos que lo quieren. Sí. Vino Raúl Alfonsín. En el mismo lugar donde va a estar sentado Ricardo Gilavedra hace unos años atrás, en vida, vino Raúl Alfonsín. Fue un acontecimiento. ¿Me entregaron... los radicales estaban totalmente llenos, pletóricos, pero también todos los demás se querían sacar fotos, se querían, ¿cómo se llama?, acercarse a él. Yo lo conocía a don Raúl, si de Chascomú, acá le he hecho notas a él y demás, pero era tocar la historia. Vos estás tocando la historia, la estás tocando. Tal cual. Inclusive creo que también poner en valor esto, ¿no? La posibilidad de poder estar juntos. Vos ayer cuando voy a contar una infidencia, me llama Jorge para hacer esta nota, y yo digo que los pequeños
actos cotidianos, es donde también la democracia tiene que estar presente. Bien. Esto no se lo podemos adjudicar ni a un partido político No. ni a una persona. No. Hoy estamos preparando esta posibilidad de mañana de poder contar con el doctor en el salón del Honorable Consejo Deliberante, gracias a que pudimos empezar a reunirnos en conjunto más allá de los colores políticos, Bien. convocar a la comunidad de distintos sectores para que estos gastos que también Sí. ocasiona y genera Bien. este movimiento sea posible, así que también esto creo que hay que resaltarlo, ¿no? Sí. En lo Muchas cotidiano, voluntades. muchas voluntades. Y hoy estamos Bien. con todos los partidos políticos involucrados y me parece importante también Y la resaltarlo. generación de los muchachitos más jóvenes. Pues fíjate que Valiante, el presidente de la Libertad Avanza, nació en febrero del 83. Claro. Y ese año hubo elecciones, en el 83 nació. O sea que estamos hablando de gente que no sabe lo que pasó en esa época anterior y durante, y el juicio, ¿me entendés? Que seguramente mañana nos va a deleitar el propio Gil Tal Avedra cual. contándonos alguna anécdota, alguna chascarrillo, aplicando la ley. No es la Cámara Federal diciendo vamos a hacer tal cosa. No, aplicaba la ley, nada más ni Era nada lo que menos, está, claro. que es aplicar la ley. Como decía el general, ¿cómo se decía? Todo dentro de la ley, ¿cómo decía? Nada fuera de la ley. Eso claro. decía el general. Nada más te cuento alguna cosita que bueno he leído hoy a la pasada. Bueno, les quiero preguntar antes de 19:23. Débora, femicidio. Dale, Adriana. Reflexión, qué tema, ¿no? La El reflexión. caso ya lo conocemos. Sí, sí, sí. En sí. este momento lo están inhumando los restos de ella en Barker. Ayer hubo un movimiento muy importante de vecinos allí. Femicidio estamos hablando, ¿no? Ayer tuve a Fernanda Franco acá sentada que nos dejó una frase, aléjense de ahí, dirigiéndose a las mujeres. Pero bueno, una reflexión de ustedes, que son mujeres, mamás en algunos casos. A ver, dale. Sí, y la reflexión que me hago es que si bien en las temáticas de violencia de género hemos logrado avances a partir de la gran lucha que hemos venido sosteniendo todos los movimientos y los movimientos feministas, pero también los partidos políticos de a poco se han ido involucrando en esto, bien. y yo creo que ha sido medio a los codazos por ahí, Como en la vida de los codazos. desde la militante femenina a los codazos, pero bueno, hemos tenido avances, pero sin dudas nos falta muchísimo y falta mucho todavía en el tema de políticas públicas. Bien. Y en esto es políticas públicas del Estado, en todos los niveles. Lo quieren desarmar el Estado. Claro, por eso mismo Bueno. es que tenemos que encender estas luces de alerta Bien. que lamentablemente se encienden a partir de la vida De la muerte. de una mujer. Exactamente. Bien. Pero me parece que tenemos que seguir trabajando y fuertemente, y en esto tiene un rol muy importante también, no solo... Porque obviamente cuando pasan estas cosas, lo primero que pensamos es la justicia, la seguridad, pero también tienen esto un rol muy importante. Nosotros, Exacto, los el medios. ciudadano común A ver. y la educación. Es fundamental porque todavía falta esto de que podamos llegar a las adolescentes, a las niñas y después... Y a los hombres. Y a los hombres también en esto de que... No tiene que haber violencia, querida. El tema es cuando yo veo los medios de comunicación nacionales. Hace poco lo vimos en Brasil con esas muertes, todas tiradas en una hilera, poniéndolo a las 10 de la mañana, a 11 de la mañana, 12 al mediodía, cuando los chicos, los grandes, mirábamos la muerte metiéndola dentro de la cocina de la casa. Creo que tenemos una responsabilidad nosotros. Estamos también. como en un estado en algunos puntos, como en un estado de... No sé si la palabra exacta es, ¿no? Pero como de anestesia, es decir, esto. No. Hay veces que decir que no. Algunas cosas claro, que no. exacto. Yo hay cosas, después de 46 años de profesión, que digo que no. Hay cosas que ya digo que no. Pues soy propio de un dinosaurio, obviamente, del periodismo. Porque ahora el show es que se peleen. Que vos, Evangelina, te pelees con de nuevo a Necochea y la del radicalismo que se va te diga que esto a vos, ¿me entendés? Entonces generás un show. Y creo que no le ayudas a la gente. La palabra tiene mucho, o sea, cómo decimos, cómo nominamos al otro, cómo decimos, cómo ayudamos, abramos. Claro, estamos en un nivel de mucha crispación, de mucha violencia. A ver, hay una palabra que no te enseñan en la escuela. ¿Viste? Enseñan en la escuela, yo siempre digo esto por radio, parece una cosa repetitiva. ¿Viste? Enseñan gimnasia, biología, matemáticas. No te enseña amor. No te enseña a querer.
a querer al otro o a la otra en este caso, ¿no? No te enseñan eso, mirá, podés aprender todo lo demás, ecuaciones, fórmulas polinómicas que vienen ahora, están de moda, ¿me entendés? Y no te enseñan amor, ¿cómo es la historia? ¿Me entendés? Gaby, una reflexión de esto que pasó con el femicidio de Débora. Yo creo que tiene que ver con un tema que es transversal a la sociedad y que tiene que ver también, mira vos, con la muerte. Con la muerte que estábamos hablando hace un ratito con esto del juicio de las juntas, ¿no? Es verdad. 40 años atrás. Y tiene que ver con el respeto, tiene que ver, volvemos a hablar de lo cotidiano, porque esto se construye, tiene que ver con los valores, porque el respeto es fundamental en cualquier ámbito de la vida. Específicamente en el tema del femicidio, yo creo que como sociedad nos tenemos que hacer cargo que tenemos que involucrarnos. Bien. Poder flexibilizar los sistemas, que la gente en la comunidad no tenga miedo de involucrarse si siente que algo le hace ruido Sí. de una pareja, Amiga. de una discusión. Ay, esto me hace... Porque a veces también la gente no se involucra porque el sistema Bien. a veces lo complica. En esto de que denuncio o llamo al 911 O lo y cultural, tengo, o lo claro, cultural, y ¿no? tengo que ir a Me declarar, da lo que nos vergüenza, pasa soy siempre, mujer, ¿no? me da vergüenza decir que esto, pero yo lo quiero igual y me pega. Y lo quiero Entonces, igual. saber como sociedad el Sí. respeto hacia dónde... Y esto tiene que ver con las mujeres en este caso y tiene que ver con todos los géneros. Y con la vida. Y con la vida y con lo cotidiano. Y en esto de saber, esto no está bueno, Bien. tengo que alejarme, tengo que pedir ayuda Bien. o tengo que rever de qué forma podemos solucionar este conflicto. Porque vos fíjate, y con esto Por termino, favor. que esto siempre tiene un antecedente Bien. que te marca un disparador que no se tuvo en cuenta. Che, ¿te imaginas, Evangelina, la obstetra que parió a Débora y que se enteró, imaginariamente todo lo que estoy diciendo, ¿no? Que se enteró que alguien la ahorcó y la mató en Necochea y que la veló? Porque vos sos obstetra, aparte de ser concejal, le da vida a ella. Tal cual. Ella ve la primera muchachita que nace, ¿no? Desde abajo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y en un pueblo chico, vos te acordás de a quién atendiste, por Bien. supuesto. Mirá, la verdad que yo creo en que es verdad que la sociedad se tiene que involucrar, porque muchas veces cuando escuchamos y cuando vemos y miramos para otro lado, eso es también una falta de compromiso social, ¿no? No digo que con eso solo alcance, Bien. porque yo creo que tiene que haber políticas públicas donde se trabaje intensamente, pero desde que son chiquititas, Bien. con la autoestima, pero ojo, también con el varón, porque Muy muchas bien. veces Bien. nosotros trabajamos sobre las mujeres, las podemos sacar del lugar del conflicto, ¿Y? sin que pase, o sea, cuando ¿Y el pudimos varón, llegar a ese tiempo, varón pero violento ¿y qué el hacemos? varón qué hacemos? Ese varón violento, ¿qué hacemos? Sigue habiendo un violento en la calle, que por eso creo que tiene que haber un Estado más presente, con más políticas públicas Bien. y con más trabajo interdisciplinario para poder abordar estas situaciones. Che, Sí, como que estamos llegando tarde. Exacto. Tal cual. Cuando hay una muerte llegas tarde. Claro. Sí, ahí Y no. sí. ¿Cuánto vale una vida? $2, el poder Invaluable, alquilar, no tiene valor invaluable. una vida, Claro, no tal tiene cual. valor, ¿me entendés? Y vuelvo a lo de Gil Bavedra. Estuvo Julio Estracera también en Necochea, Sí, sí. el año 2002, si no me acuerdo, 2002, fines del 2002, verano del 2003, cuando estaba Daniel Molina, que era estaba el Centro de Participación Municipal. Estuvo en el Centro Cultural, ahí al lado de tu casa. Bien. Don Julio Estracera, y tuvimos la suerte de ir a escucharlo. Ahí sí tuve la suerte de ir a escucharlo. Y ahora cuando ha fallecido le damos mucho más valor, pareciera, ¿no? Sí, y pues sí. mañana traemos otra vez el tema de lo que pasó hace 40 años atrás. No lo puedo creer, pasó la vida así como si nada. Tal Te cual. voy a Agregame. comentar una cosita. Vos Por sabés favor. que Dale. a mi hijo lo llevé a ver la película. Primero la vi yo, después, bueno, lo llevó a mi hijo. ¿Y? Pero nada, había cosas como que no entendía muy bien, entonces yo aproveché también el contexto para poder hablar del tema y la verdad que mucha gente joven que no vivió esa época, ni se acuerda, ni nada, Bien. sobre todo los jóvenes, como que empezaron a entrar en tema a raíz de la película. Después se verá si la película es tan certera o no es certera, la bien. ficción. Sí, sí. Bien. Pero por lo menos entrar en el tema sirvió, yo creo que sirvió.
bueno, ahí está la docencia también de los artistas en este caso. Che, Adrián Augusto, gracias por haber venido hoy a la mañana. Gracias Suerte por en la su futuro, invitación. sigue siendo docente, va a seguir. Después, ¿cómo es su vida? Después, en enero va a la playa. En enero, una parte voy a la playa. Bien. No, yo fundamentalmente estoy trabajando en un juzgado. Un juzgado, cierto, perdóneme. Sí. Así que, bueno, Feria judicial espera en enero. probablemente, si Dios quiere y si los planetas se alinean, probablemente ya el año que viene me esté jubilando. Pero bueno, no, si no, Me mientras está tanto seguir confesando la trabajando. edad, me está confesando la edad, pero es otro tema totalmente aparte. Me parece Sí, muy Gaby, jovencita. gracias por haber venido. No, querida, por placer. favor, gracias a ustedes. Y No, los para nada. invitamos, los esperamos mañana. Mañana a las 6 de la tarde en el Consejo Liberante de Necochea. Exactamente. Evangelino, gusto verte, querida. Obstetra. Igualmente, Vamos a- igualmente. Ahora te voy a sacar fotos de vuelta. ¿Sabes? Gracias por haber venido. Pasaron las concejalas titulares, 9:32 de la mañana. Hacemos pausa, avanzamos.